Ok, muy bien. Vamos a dar inicio a este estudio que estamos llevando. Este estudio lo hemos titulado, toda esta serie la hemos titulado Familias de Carne y Hueso. El objetivo, lo voy a estar repitiendo a través de cada uno de estos estudios, el objetivo de estos estudios es que nosotros podamos tener todo este material y después podamos mandarlo a tener una carpeta donde podamos estar viendo todas estas predicaciones, ¿verdad? Ok, entonces, como estamos viendo ya estos miércoles pasados y este nuevo miércoles estamos estudiando la serie la cual titulamos Familias de Carne y Hueso, y decíamos que a través de estos estudios hemos dicho que en el corazón de Dios está que tú y yo formemos una familia, ¿verdad? Y que seamos familias viviendo bajo sus principios, viviendo bajo sus leyes, bajo sus principios, bajo sus leyes, familias que reflejemos realmente el carácter de Dios. Estamos viendo las familias de la Biblia y el Espíritu Santo le plació plasmar en la Biblia estas familias de carne y hueso para que nosotros podamos aprender de ellas y que nosotros no repitamos los mismos patrones, y que las decisiones que nosotros tomemos como padres va a acarrear daños o bendiciones a nuestros hijos. Todas las decisiones que nosotros tomemos como padres, repito, va a acarrear daños o bendiciones a la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, este miércoles vamos a ver una nueva familia. El miércoles antepasado, cuando iniciamos, vimos una familia dentro del huerto. Después, el miércoles pasado, vimos una familia disfuncional. Como ya una vez la familia que estaba fuera del huerto comenzaron a operar disfuncionalmente y no como Dios lo había como Dios lo había establecido, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a ver una nueva familia, y el título que tenemos para este estudio es Un padre de familia nadando contracorriente. Un padre de familia nadando contracorriente, y obviamente quiero hablarles de la vida de Noé, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 11 versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esta historia expone con mucha claridad el dilema que trae consigo la obediencia. Aquí en esta historia podemos encontrar la obediencia que Noé ejecutó. Dios siempre ofrece al ser humano la alternativa de obedecer o no a Dios. Fue Dios que le dijo al pueblo de Israel cuando estaba a punto de poseer la tierra, ¿verdad? Yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Ustedes eligen qué es lo que quieren. Y no pretendemos, nosotros muchas veces creemos que Dios puede bendecirnos aun cuando nosotros estamos en desobediencia, ¿verdad? Podemos estar desobediencia en ciertas cuestiones de nuestra vida y podemos creer y decir: es que pues me está yendo bien económicamente, tengo mi familia, tengo comida, pues qué bien, me está yendo súper bien. Pero el hecho que te esté yendo bien no quiere decir que muchas veces eso viene de Dios. No viene de Dios, porque está trayendo bendiciones por ser obediente a tu vida, ¿no? Recuerda que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿verdad? Entonces pudimos ver cómo Dios establece límites en nuestras vidas. Cuando echó fuera al hombre y a la mujer del huerto del Edén, lo que hizo fue establecer límites. Y es lo que vamos a ver también en este estudio, cómo Dios estableció límites a la raza humana. Y esos límites que Él estableció es porque es un Dios misericordioso y es un Dios de amor. La raza antediluviana, como se le puede conocer a esto, está llena de secretos y podemos encontrar una exégesis aquí en cuanto a la Biblia un poco difícil de interpretar. En Génesis capítulo 6, versículo 1,
nos dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos, y estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí hay tres posturas en cuanto a estos hijos de Dios, pero independientemente de las tres posturas que existen o de las tres corrientes que hay en cuanto a los hijos de Dios, tenemos que ver aquí algo verdaderamente grave. Aquí sucedió algo terrible, de tal manera que el hombre había perdido el control y era necesario que Dios tendría que poner un límite, ¿verdad?, a la raza humana. Entonces, estas tres posibles corrientes que existen en cuanto a quién eran los hijos de Dios, la primera es que pudieron haber sido hijos de Adán y Eva, que nacieron dentro del huerto. Y al ellos ser expulsados, junto con ellos también fueron expulsados sus hijos, ¿verdad? Entonces, fueron expulsados también sus hijos. Esta es la primera corriente que puede existir. La segunda corriente es que los hijos de Set eran hijos de Set, mezclados con las hijas de Caín, ¿verdad? Por eso eran seres humanos que fueron, al ser esta mezcla, fueron hombres terribles. Pero también hay otra tercera postura que dice que posiblemente eran seres angelicales que se mezclaron con las hijas de los hombres, ¿verdad? Repito, son estas tres posturas: hijos de Adán y Eva que estuvieron dentro del huerto, y al salirse y ya después de Adán y Eva tener hijos en pecado, se mezclaron. Esa es una postura. La otra es que eran los hijos de Set con los hijos de Caín, y la tercera postura es que eran eran seres angelicales mezclados con las hijas de los hombres, ¿verdad? La primera postura no es muy fuerte, pero la segunda postura y la tercera postura, por varios teólogos muy conocidos, es una postura muy fuerte: hijos de Set con los hijos de Caín, y seres angelicales mezclados con hombres. En mi opinión y en mi postura, yo me inclino mucho por la tercera postura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me inclino, un poquito por esa tercera postura? Porque vamos a encontrar muy pocos pasajes hablando sobre los ángeles, los hijos de Dios, que se traduce en el hebreo Ben Elohim. Nada más lo encontramos en Génesis y lo encontramos en Job, y por lo regular se menciona cuando los hijos de Dios vienen a presentarse, hablando de los ángeles, presentarse ante el Señor, ¿verdad? Pero bueno, no es tan relevante eso. Entonces, después de esto, encontramos que en Génesis 6:8 podemos encontrar que dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero ¿por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Porque versículos atrás nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Nada más era de continuo al mal. Y nuevamente aquí les decía que podemos encontrar la misericordia de Dios y su compasión, porque a Dios se lamentó y le dolió la condición del hombre. En los tiempos de Noé hubo una corrupción extrema de la humanidad. Había arrogancia al ignorar las leyes e indicaciones que Dios había establecido. Nadie veía a Dios. En otras palabras, era gente sin ley, gente que se empezó a corromper. Y la palabra aquí que encontramos, en cuanto era mucha la maldad y el corazón es el pensamiento del corazón era de continuo solamente al mal, encontramos una palabra aquí que es corromper, que quiere decir daño, demoler, depravado, enloquecer, matar, violar, y todo esto se parece a lo que vivimos hoy en día. Estamos viviendo
estos mismos patrones, estamos repitiendo estos mismos patrones. De hecho, el mismo Señor Jesús nos dijo en Lucas capítulo 17, versículo 26, nos dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Noé. En los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, ustedes pueden decir, Uziel, pero en esto que estás leyendo de Lucas, ¿qué tiene de malo? ¿Qué de malo estaba haciendo la gente? O sea, no podemos encontrar aquí y ver algo malo. Simplemente dice que la gente comía, bebía, se casaban, compraban, vendían, edificaban. Yo no veo ninguna maldad aquí en estas cosas que los seres humanos estaban haciendo. Simplemente este pasaje lo que nos está describiendo es la ocupación cotidiana de la vida. Lo que al parecer desea enfatizar el Señor en este pasaje es que las personas están ocupadas precisamente en esta rutina de la vida, y esta rutina de la vida, que es la vida cotidiana, es donde corremos el mayor riesgo. Al vivir nuestra vida cotidiana y hacer las cosas porque las tenemos que hacer, el levantarnos, el ir a trabajar, el ir a la escuela, el hacer esto y lo otro, nos olvidamos de Dios y de sus leyes. Y es en la vida cotidiana donde nos enfrentamos a la peor batalla. Es en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en la escuela, es donde nos estamos encontrando con estas batallas. Dios, lo que nos está diciendo aquí Jesús, que al momento que ellos compraban, vendían, se casaban y se daban en casamiento, lo que Jesús se refiere a esto es que Dios estaba fuera de sus vidas, siguiendo la corriente de este mundo. La gente estaba haciendo lo que el mundo dicta y no lo que Dios quiere. Repito, era gente sin ley. Y cuando sacamos a Dios de nuestras vidas para ir más rápido con la corriente de este mundo, la tierra, la sociedad y las familias tienden a corromperse. Tienden a corromperse. Para nosotros es muy fácil y muy sencillo estar en esta vida cotidiana, hacer las cosas porque las tenemos que hacer, pero cuando nosotros nos vamos con la corriente de este mundo, tengo que generar para comprarme una casa, para comprar un carro, para hacer esto, para hacer lo otro, para irme de viaje, como mis amigos, como esto, como lo otro. Cuando nosotros nos enfocamos a seguir la corriente de este mundo y hacemos un lado a Dios para seguir la corriente de este mundo, la tierra, la sociedad y las familias nos corrompemos. Tendemos a corrompernos porque hemos hecho un lado a Dios. No, pero yo voy a la congregación los domingos. Pues vas muchas veces nada más para limpiar tu conciencia y para sentirte bien contigo mismo. Pero en toda la semana, ¿dónde está Dios en tu vida? Dios no está nada más 1 hora y media, 2 horas que vamos a una congregación, a orar, a escuchar la palabra, a levantar las manos. Dios debe de estar toda la semana con nosotros. Y ahí en Génesis 6, capítulo 8, versículo 9 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La palabra Noé en el hebreo quiere decir consuelo o descanso. Cuando nació su padre, dijo esto, cuando Noé nació su padre dijo esto de una forma de profetizar, dijo, Él nos hará descansar del trabajo duro de nuestras manos por culpa de la tierra que el Señor maldijo. Y lo que yo quiero ver contigo en esta mañana, quiero ver 3 momentos en la historia de Noé que decidió nadar contracorriente y obedecer a Dios. Y esto es lo que quiero dejar muy muy claro. Mira, el seguir la corriente de este mundo, nadar contra la corriente, ir con la corriente de este mundo, muchas veces nos va a hacer desobedecer a Dios.
Seguir la corriente de este mundo nos lleva a una desobediencia a Dios. Pero obedecer a Dios nos lleva a nadar contracorriente. Noé obedeció en medio de la corrupción de aquella época. Noé era un hombre que vivía en búsqueda de agradar a Dios. No iba caminando conforme el mundo iba. Él vivía en una búsqueda de agradar a Dios y lo hacía obedeciendo sus indicaciones. A pesar de que la tierra estaba, como nos dice, enloquecida, violenta, Noé obedecía a Dios. Él no se preocupaba por donde fuera el mundo. La gracia de Dios lo mantuvo. Dice la Biblia que Noé era un hombre justo. Y esta palabra justo es un hombre derecho, un hombre recto. Recto, no se movía de sus principios. Él sabía a quién tenía que agradar. También nos dice que era un varón justo, perfecto, ¿verdad? Y esta palabra perfecto quiere decir entero, íntegro, recto, sin tacha, cabal, sincero. Era un hombre derecho, justo, íntegro, no se prestaba a la corrupción. Estaba cabal, no actuaba como todos los demás, enloquecido. Era sincero con su esposa e hijos. No era un hombre que tuviera un amante, era un hombre recto en su casa. Hay hombres que pueden ser muy rectos en su trabajo, muy estrictos en su trabajo, enseñándole a sus hijos que siempre hablen con la verdad, pero tienen un amante. Y es ahí donde ya no hay una congruencia. Queremos enseñar a nuestros hijos a no mentir, a no robar, pero quizás invades impuestos. Quiero que mi hijo no mienta, pero ve cómo a cada rato mientes. No vas a la congregación quizás porque tienes flojera y te hablan y te dicen, no, es que me sentía mal. ¿Y tus hijos? Esos pequeños detalles lo notan. Era un padre de familia que nadaba contracorriente. Sí se puede. Lo que Dios nos quiere enseñar con la vida de Noé, que no importa qué tan corrompido esté el mundo, se puede nadar contracorriente. No importa qué tan corrompido esté tu trabajo, no importa qué tan corrompida esté tu escuela, con todas estas ideologías de género que se mueven, no importa. Lo que Dios nos quiere enseñar con la vida de Noé es que se puede nadar contracorriente. Noé no era un semidios, ni tenía superpoderes, era un hombre de carne y hueso, así como tú y yo. Era un hombre que experimentó temores, dudas y preocupaciones. Se puede. Mira, en Génesis 6, capítulo 12, versículo 14, dice, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le estaba mandando a Noé construir un arca y pregonar un diluvio, algo que nunca había sucedido. Dios le dijo a Noé, hazte el arca, voy a mandar un diluvio. ¿Qué es un diluvio? Pues voy a hacer caer agua del cielo. Y el arca va a ser, el arca es algo que va a poder flotar. Sin embargo, Noé estaba convencido que eso que estaba escuchando era la voz de Dios. Noé estaba consciente de que Dios le estaba diciendo, prepárate esto, porque viene la destrucción de la raza humana. Hazlo. Y Noé estaba convencido que era la voz de Dios. La pregunta aquí es si tú estás convencido de que Dios sigue hablando en estos días. La pregunta aquí es si tú estás convencido, si la palabra de Dios, la Biblia, sigue siendo su palabra. Si tu respuesta es sí, estoy convencido de ello, pues lo único que el Señor nos pide es que lo obedezcamos.
que obedezcamos sus instrucciones, que obedezcamos sus leyes, que obedezcamos sus mandatos. Noé obedeció las indicaciones puntuales para construir el arca. Dios le dijo detalladamente cómo tenía que ser el arca. Y así como Dios se lo dijo, así lo hizo. No dijo Noé, pues Dios me dijo que era de esta madera, pero yo creo que le voy a poner de esta. Yo creo que esta madera va a aguantar un poco más que la otra. No, tal cual como Dios se lo dijo, Él lo hizo. Cuando nosotros creemos que obedecer a Dios a nuestra manera es lo correcto, estamos en desobediencia. Eso no es obediencia. Eso le pasó a Saúl. Al creer que él estaba obedeciendo a Dios, al creer que él estaba obedeciendo a Dios al hacer las cosas a su manera, Dios le dijo, no, eso es desobediencia. Claro está que Noé, por obedecer a Dios, fue objeto de burlas. Fue objeto de burlas durante el tiempo que construía el arca. ¿Cómo se burlan de nosotros diciendo que todo lo que decimos es mentira? Cuando les predicamos a alguien en el trabajo, en la casa, en la calle, ¿qué nos dicen? Que somos fanáticos, que nos lavaron el cerebro, que nosotros estamos dejando de disfrutar la vida aquí, que porque después de esta vida no hay nada. ¿No? ¿No? Muchas veces nosotros como varones estamos luchando y luchando con nuestra esposa, con nuestros hijos. Obedezcan, yo aquí en esta casa soy la cabeza, yo en esta casa soy la autoridad, sujétense a mí, obedezcan, obedezcan, obedezcan. La pregunta aquí es, ¿a quién Dios le dio la instrucción del arca? Génesis es muy claro, el libro de Génesis es muy claro. Dios le dio la instrucción de cómo debería ser el arca a Noé. No dijo, Dios le habló a su esposa, a sus hijos y a Noé. No, a Noé. Muchas veces, repito, estamos luchando por querer que nuestra esposa, nuestros hijos obedezcan los mandatos de Dios, cuando los que deberíamos de empezar a trabajar somos nosotros como cabezas de hogar. Somos nosotros los que debemos de comenzar a trabajar. Y que nuestras esposas y nuestros hijos vean la pasión y la convicción como hacemos el arca, como obedecemos al Señor. Que ellos puedan ver y puedan palpar esa pasión y esa convicción que nosotros realizamos como padres de familia. El arca no se hizo de la noche a la mañana. El arca tardó años en construirse. La Biblia no nos dice desde cuándo le empezaron a ayudar sus hijos o su esposa a Noé. No nos lo dice la Biblia. Pero fueron años, años. Quizás en un inicio tu esposa y tus hijos no van a querer trabajar contigo, pero por la gracia de Dios y a su tiempo, tu esposa y tus hijos quedarán impregnados de los mandatos de Dios. Así como lo hizo la abuela y madre de Timoteo. Así como lo hicieron. Que impregnaron en sus hijos, en su nieto y en su hijo el mensaje de Dios. Pero nosotros le pedimos a nuestros hijos que naden contracorriente. Naden contracorriente, naden contracorriente. Y no se dejen llevar, y no esto y no lo otro. Pero si nosotros no les enseñamos cómo nadar contracorriente, ¿cómo quieres que ellos naden contracorriente? Si somos nosotros los que les debemos de enseñar a ellos cómo se debe nadar contracorriente. Con nuestro ejemplo. Dios fue paciente. Noé pregonó por alrededor de 100 años para que la humanidad se arrepintiera. Por 100 años Noé estuvo predicando al realizar el arca por 100 años. Y nosotros nos sentimos mal porque nuestro tío, nuestra abuela, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano no nos hacen caso. En 2-3 veces que les hemos predicado, en un año que llevamos predicándoles, no nos desanimemos. No nos desanimemos. Esto puede durar años. No es nuestro tiempo. Es al tiempo de Dios. Lo que a nosotros nos corresponde o nos debe de corresponder es
predicar el evangelio. De la salvación se encarga el Señor. Nosotros hacemos lo posible y Dios realiza lo imposible. Podemos encontrar que también Noé esperó el tiempo indicado por Dios para entrar y salir del arca. Dice Génesis capítulo 7, versículo 13. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con el arca. En Génesis capítulo 8, versículo 16 podemos ver su salida. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. La obediencia de un padre de familia marcó la diferencia de toda una generación. La obediencia de Noé le guió a salvar a su familia de una muerte segura. La obediencia le hizo recibir el arco iris en señal de promesa que Dios no volvería a destruir a la tierra con agua. La obediencia le hizo sobrevivir a un diluvio. Los hijos de Noé tenían muy claro, y tanto su esposa estaban muy conscientes de que Noé era un hombre de fe, de que Noé era un hombre que sabía obedecer a Dios. Eso era claro, ellos lo sabían. Noé obedeció todas las instrucciones y de esa manera él construyó el arca, tal cual como Dios se lo pidió, tal cual, demostrándole a su familia y demostrándole al mundo tan corrompido que estaba, tan violento que estaba, tan denigrante que estaba el mundo. Él les demostró que siendo un hombre de carne y hueso, con la gracia de Dios, se puede nadar contracorriente. Era el vivo ejemplo. Era el vivo ejemplo. Y gracias a ello, repito, la obediencia le guió a salvar la vida de su familia de una muerte segura y le hizo recibir el arco iris en señal de promesa de que Dios no volvería a destruir la tierra con agua. Quiero hacer un énfasis aquí. Cuando Dios puso la señal del arco iris, no es porque Noé cambió de género. No es porque Noé bajó del arca y ahora se sentía una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. O no es porque su mujer se sentía en un cuerpo de mujer, era un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, y entonces como cambiaron su identidad de género, entonces se hizo la señal del arco iris. Eso no es la señal del arco iris. Como hoy navegan con bandera ajena, dijeran por ahí, navegan con bandera ajena al tener esto como señal de un arco iris. No, la señal del arco iris habla de que Dios no volvería a destruir la tierra con agua. Esa es la señal del arco iris. No la denigremos, hermanos. Noé tuvo una vida ejemplar. No obstante, aquí quiero entrar a este punto y es donde quiero que prestemos un poquito de atención. Repito, Noé demostró, fue el vivo ejemplo a su sociedad, a su colonia, a su gente. Él demostró y fue el vivo ejemplo que se puede obedecer a Dios en un mundo de tanta corrupción. Fue el vivo ejemplo, tanto para su esposa, para sus hijos y para todos aquellos, que se puede nadar contracorriente. Pero Noé, no obstante, después del diluvio, se enfrentaría a uno de los mayores retos. Otra vez, la vida cotidiana. La vida cotidiana. Cuando nos volvemos a involucrar en el trabajo, en la escuela, en la casa, en esto, en aquello, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es el fin? Una cosa que nos enseña la Biblia es que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Todo el caos ya había cesado después del diluvio. Las aguas habían vuelto a su lugar, todo regresaba a la normalidad.
a la normalidad. Tenían mucho trabajo por hacer, poblar la tierra y trabajarla. Como que volvemos a ver aquí que se le vuelve a dar el mandato del Edén, ¿no? Fructificar y trabajar, ¿verdad? Trabajar la tierra. Pero el hecho de que Noé volviera a su vida cotidiana, donde tenía que trabajar y poblar la tierra, no debía de bajar la guardia. No debía bajar la guardia, porque la misma Biblia nos enseña, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Eso nos dice la Biblia. Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Fíjese bien por dónde va. Pero Noé se descuidó. Así como él demostró que un hombre puede nadar contracorriente a pesar de cómo esté de corrompido el mundo, Noé bajó la guardia. Se creyó firme. Creyó estar firme y cayó. En Génesis capítulo 9, versículo 18 nos dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Ves cómo Noé volvió a su vida cotidiana? Mientras estaban en el arca, sus hijos, su esposa, Noé ya desde antes, pero sus hijos y su esposa estaban enfocados en Dios. Es verdad que hay un Dios, es verdad que Dios trae juicio sobre la tierra, sobre aquellos pecadores, es verdad. Pero una vez que bajaron del arca, se relajaron. Es como cuando tú y yo pasamos por medio de tribulaciones, de persecuciones, de enfermedades, y ahí sí, Dios. Pero cuando pasan las circunstancias, bajamos la guardia. Bajamos la guardia. Noé plantó una viña, bebió del vino y se embriagó. La falla de Noé comenzó al embriagarse. Bajó la guardia, plantó su viña y dijo, pues es mía la viña, un vinito no estaría mal. 2 copitas no estarían mal. 3 copitas no estarían mal. La pregunta aquí es, ¿beber alcohol es pecado? ¿Beber alcohol es pecado? ¿Tomarte una cerveza, tomar una copita de vino tinto es pecado? No es pecado. Claro que no es pecado. Pero ciertamente cuando la persona se permite ciertos placeres como esto, se pone en riesgo. Se pone en riesgo. Cuidemos nuestro testimonio. Hay personas que se creen muy fuertes en la fe y no, tomar no pasa nada malo. Y a donde quiera que van se piden su cerveza. Y ¿qué tiene? Pues no, la Biblia no lo prohíbe. La Biblia no esto. Pero no cuidas el testimonio. Para una gente que pasa y te ve con una cerveza va a decir, pues ahí está un borracho. Si algún hermano nuevo en la fe te ve y va a decir, ¿a poco esto se puede? Noé, el gran héroe de la fe, el gran héroe de la fe, porque así lo describe Hebreos, como un héroe de la fe, el gran héroe de la fe, se amoldó a la vida cotidiana, bajó la guardia y se embriagó. Ahora, ese hombre que había sido ejemplar para sus hijos, ese hombre que demostró que se podía nadar contra la corriente del mundo, que era ejemplo para el mundo, para su esposa y para sus hijos, ahora era un mal ejemplo para sus hijos. Bajó la guardia. Quizás esta historia, el Espíritu Santo permitió que se incluyera para mostrarnos que hasta los hombres justos pueden pecar y que el mal testimonio perjudica a la familia. A pesar de que los malvados ya habían sido destruidos,
la posibilidad del mal aún existía en los corazones de Noé y de su familia. De Noé y de su familia. Fíjate lo que dice Proverbios 31:3. Dice, no te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas, ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan, se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. El alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Déjalos que se emborrachen y se olviden de su miseria, que no se acuerden de lo mucho que sufren. La Biblia nos describe que el alcohol es para los amargados y cobardes. Aquellos que se pelean con sus mujeres, que tienen un problema, ya me voy, y quieren olvidarse de los problemas, emborracharse para no estar en sí mismos, para no pensar en ellos mismos, para olvidarse de sus problemas. Cobardes. Cobardes, ¿te quieres olvidar de tus problemas? Cobarde. Pero la pregunta aquí es, alguien que dice ser cristiano y tiene este tipo de prácticas, ¿nos estarás diciendo que Dios no es suficiente para librar esa amargura del corazón? ¿Dios no será suficiente? ¿Es mejor el alcohol? Efesios capítulo 5 versículo 18 dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controlen. Y esto, hermanos, quiero dejar muy claro, este versículo no es como muchas iglesias lo han interpretado, que terminan hablando y diciendo cosas que según las dicen en el Espíritu, porque el Espíritu Santo los llena y los emborracha y están como borrachos hablando. Eso no, eso son herejías, esas. Lo que realmente aquí el Señor está diciendo es, no te emborraches, pues vas a perder el control de tus actos. Más bien, métete a la oración, a la lectura de la palabra, que sea el Señor quien te controle. Siempre que nosotros le permitamos un vicio, siempre que nosotros permitamos la entrada de un vicio a nuestra familia, seguro traerá también una desgracia. Una desgracia. Todo vicio que permitamos que entre en nuestra familia, de seguro vendrá una desgracia. Cuando Noé se acopló a la vida cotidiana, bajó la guardia, plantó el viñedo, tomó, se emborrachó, ocurrió una desgracia familiar. No bastó que Noé hiciera esto muchas veces, una sola vez, para que viniera una desgracia familiar. ¿Y qué desgracia? En Génesis capítulo 9, versículo 22, dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem, Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo, mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Hay tres posibles casos que pasó en la vida o en esta desgracia familiar. Y aquí encontramos, por eso decíamos que el libro de Noé encontramos una exégesis complicada, tanto con los hijos de Dios y en este pasaje. Hay tres posibles causas que le pasaron a Noé cuando dice que su hijo vio la desnudez de su padre, su hijo Cam. La primera de ellas
es un hijo patán, grosero, que se burló al ver la desnudez de su padre y lo ridiculizó sin importar las consecuencias. Se burló de su papá al verlo en esa condición. Como cuando muchos hijos se burlan de sus padres. Mi papá es bien borracho, esto y lo otro, míralo nomás, cómo está, y jajaja, jejeje. El segundo posible caso es que un hijo, Cam, tuvo relaciones sexuales con su propia madre. Producto de esa relación nace Canaán, con la intención de usurpar el liderazgo de su padre, como lo hizo Absalón con las concubinas de su padre, Absalón el hijo de David. Queriendo usurpar el trono, es por ello que Noé maldice a su nieto. ¿Por qué Noé, después de levantarse de su embriaguez, no maldijo a su hijo, sino que maldijo a su nieto? Y es aquí donde unos dicen, es que su hijo Cam se metió con su propia madre. Y la tercera causa es un hijo que abusó sexualmente aprovechándose de la embriaguez de su padre. Punto 1, un hijo burlón. Punto 2, un hijo que se mete con su propia madre. Punto 3, un hijo que abusa de su propio padre. Y vamos a ver el contexto y el hebraísmo, las formas que tenían los hebreos para decir las cosas. En lo personal, yo respeto más el punto 1, un hijo burlón. El punto 2 no le encuentro mucho que profundizar más allá. Y el punto 3, un hijo abusando de su propio padre, sí le encuentro, en cuanto al contexto y al hebraísmo, le encuentro mucho sentido, y en mi postura yo me inclino en el punto 3, un hijo que abusó de su propio padre. Porque entendiendo el hebraísmo y el contexto de cómo los hebreos usaban estas palabras, la palabra desnudez viene de una palabra hebrea que significa indecencia, inmundicia, vergüenza, ¿verdad? Pero si nosotros vemos la ley en Levítico, cuando el Señor habla sobre desnudez, habla de tener una relación sexual. En Levítico capítulo 18, versículo 7 dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Eso no quiere decir que lo veas, no, o sea, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. O sea, no tendrás relaciones ni con tu padre ni con tu madre. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. En la versión Nueva Internacional dice, no deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No las hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre porque sería tenerlas como con él. Entonces podemos ver que la palabra desnudez aquí habla de relaciones sexuales. El contexto dice que cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que le había hecho su hijo. Y la palabra había viene de labrar, apretar, estrujar, acontecer, aprovecharse arbitrariamente. Esta misma palabra nos habla de cuando Dios hizo la expansión y separó las aguas, ¿verdad? Y dice que Dios hizo unas túnicas de pieles y cubrió su desnudez. Entonces, la palabra estrujar, que podemos encontrar también aquí en Abía, es apretar o retorcer con fuerza una cosa para extraer el jugo, como cuando tú exprimes una naranja, ¿verdad? Pero esa palabra estrujar da una connotación más apretar a alguien o comprimirle tan fuerte y violentamente que se llegue a lastimar y maltratar. Entonces, entendiendo esto de la desnudez, cómo cambió la desnudez de su padre y lo que le había hecho, cómo lo había estrujado, apretado, abusado, es que Dios maldice Noé maldice a su nieto. ¿Y por qué creo más en esta tercera postura
de un hijo abusando de su propio padre. ¿Por qué creo esta postura? Porque lo curioso de esto, que cuando nosotros leemos las genealogías que vienen en la iglesia, en la Biblia, no es nada más porque Dios le quiso agregar algo a la Biblia. Déjale, pongo esto por esto. Fulanito venía de tal, su padre era tal, su padre era esto, su padre era esto, hijo de este. Y son las cosas que a veces nos brincamos y no queremos leerlas en la Biblia. Pero cuando Dios revela las generaciones es para que veamos de dónde vienen muchas cosas y cómo se repiten varios patrones de muchos de los padres o antepasados que tuvieron. En Génesis 10:15, fíjate lo que dice, Génesis 10:15, Canaán, o sea el nieto, fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los cineos, los abardeos, los semareos y los jamatitas. Luego estos clanes se dispersaron, o sea, todos estos vienen de Canaán. Luego estos clanes se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza y en dirección de Sodoma y Gomorra, Admá, Sebollín, hasta Lasá. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué fue lo que fundaron? Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes? Los descendientes de Canaán. ¿Cuál era la conducta de los hombres y las mujeres de Sodoma y Gomorra? Una depravación sexual. Dicen que desde el más grande hasta el más chico sexualmente estaban depravados. Los patrones se repiten. Obviamente fue un joven que no honró a su padre. Y la palabra del Señor dice que honremos a nuestros padres. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. La familia de Noé nos deja muchas lecciones profundas. Era una familia de carne y hueso, pero sobre todo nos permite ver el amor de Dios y su protección hacia aquellas personas que le aman al extremo de obedecer lo que Él manda. Lo que Él manda. Noé fue un ejemplo a seguir para la gente de su tiempo, que estaba corrompida. Fue un ejemplo a seguir. Fue ese ejemplo de decir: mira, por más corrompido que esté el mundo, se puede nadar contra corriente. Le enseñó a su esposa y le enseñó a sus hijos: se puede. Pero una vez que bajó del arca, bajó la guardia. Bajó la guardia, se adaptó al mundo, y en lugar de nadar contra corriente, se fue con el mundo, al terminar en embriaguez y al terminar en una desgracia familiar. Y comenzamos leyendo Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice: Noé condenó al mundo. Y la pregunta sería aquí: ¿cómo fue que Noé condenó al mundo? ¿Cómo fue que Noé condenó al mundo? De esta manera Noé condenó al mundo. El mundo a vivir estando en corrupción, enloquecido como estamos hoy en día. Noé hizo posible tener una familia sólida en esos tiempos. Estaba demostrando lo contrario. El mundo decía que los matrimonios ya no funcionaban, pero Noé les demostró que los matrimonios sí funcionan. Decía que todos tienen un precio y que todos son corruptos, pero Noé demostró que él no era corrupto. Decía que ya no había nadie que obedecía, que ya no había nadie que servía o obedecía a Dios. Dios es para los anticuados. Noé lo hizo presente a sus vidas y reflejó en la construcción del arca, donde su familia estaba con él. Nosotros somos como Noé, porque la vida de santidad y pureza condena la conciencia de muchos. Demostremos que se puede vivir como Dios nos pide, a pesar
con todas estas ideologías que vienen, que ya están de género, con todas las corrientes que vienen de este mundo, demostremos que sí se puede nadar contra corriente, que quedamos hombres y mujeres de Dios, que podemos hacerlo a pesar de tan corrompido que esté el mundo, que amamos sinceramente a Dios, que vivimos una vida en santidad, y aunque somos atacados y se burlan de nosotros, no nos movemos de nuestros valores, de nuestros principios. Pudiera decirse de nosotros como Noé. Pudiera hablarse de nosotros como se habló de Noé. Para obedecer al Señor necesitamos no evitar la corriente de este mundo, porque estamos en este mundo. Para obedecer al Señor necesitamos no evitar la corriente de este mundo, sino nadar contra la corriente de este mundo. Y con esto termino. El Señor Jesucristo, cuando oró por nosotros, dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Con esto concluimos y podemos ver la familia, la tercera familia, un padre de familia nadando contra corriente, que vimos a Noé. Muchas gracias a los que se conectaron y a los que ven después este video. Espero haya sido de bendición. Que el Señor me les bendiga. Los invitamos los domingos a las 9:30 de la mañana en la iglesia Camino de Santidad, y los miércoles 7:30 de la noche tenemos estudio también en la iglesia Camino de Santidad. Dios me les bendiga.